Gracias, Ochel. Amigos, padres de familia, esto va principalmente para ustedes, seguramente serán los más interesados en comprender un poquito más de este tema, sobre todo cuando tenemos niños pequeños y niños que se van convirtiendo en jovencitos, en púberes, luego adolescentes, pero van identificando claramente un perfil pues miedoso, ¿no? Esas personas que ante cualquier estímulo y ante cualquier cosa que para los demás no representa ningún riesgo o peligro, ellos pueden verlo. Hay personas que son muy miedosas. Pero ¿cuáles son los límites de lo que podríamos considerar normal, los miedos en la infancia y los adolescentes? Vamos a platicar esta mañana con nuestros amigos del Hospital de Salud Mental a través de su representante, el doctor José Carlos Carvajal, que esta mañana viene con nosotros aquí al programa para comprender mejor el tema. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Oye, esto es interesante. Yo creo que a final de cuentas todos los seres humanos, independientemente de la edad que tengamos, hay algo a lo que normalmente le vamos a tener miedo, ¿no? Lo desconocido siempre representa un peligro en ciernes, porque no sabemos qué podemos esperar de las cosas. Entonces es normal que tengamos cierto recelo a dar ese paso ante lo desconocido, pero desde que somos niños y en el proceso de la adolescencia, pareciera que nos hace falta mucha seguridad en nosotros mismos como para sentirnos capaces de hacerle frente a cualquier sorpresa. ¿Cuál es lo normal? ¿En qué momento podemos nosotros distinguir un miedo razonablemente normal, uno que se vuelve crónico y uno que debemos de atender ya desde tiernos años? Ok, bueno, hay que hablar de diferentes miedos a diferentes edades. Por ejemplo, en un lactante, un menor de 2 años, pudiera ser el temor a cosas que aparecen súbitamente en su campo visual, o ruidos súbitos, temor a caídas, o a cosas que pudieran representar alguna lesión que se ve a través de los sentidos. Y bueno, estos miedos, aunque son normales a esa edad, pueden persistir en mayor o menor medida a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, en las películas nos asustan los ruidos muy súbitos o imágenes que aparecen y desaparecen muy rápido, pero no es algo que todo el tiempo tiene que haber miedos. Después de los 2 años de edad, o desde el año hasta los 2 años, es probable que haya miedo a la separación de los padres. Por ejemplo, estar solos en un cuarto o quedarse con una puerta cerrada, perder de vista a los papás. Hasta allí esos miedos pueden ser normales, pero si persisten más allá de los 2 o 3 años, y que son motivo, por ejemplo, de que el niño no pueda ingresar a la escuela, que no lo puedan dejar en el kinder. A lo mejor el primer día o las primeras 2 semanas pudiera ser normal, que tenga miedo de estar en un lugar a solas sin sus papás, pero después de eso ya no sería normal. Ya tendremos que estar viendo qué está pasando. Igual en niños de 3 años hasta los 6, un temor frecuente suele ser el daño físico. Ya sea por caídas, raspones o por ejemplo por animales, por insectos, o él empieza a ver como cierta conciencia de que pueden pasar algunas cosas a él o a sus familiares. Doctor, perdón que te interrumpa, a eso quería yo llegar antes de seguir adelante con esta explicación. O sea, a final de cuentas, el temor, el miedo es un proceso racional, ¿no? Es un proceso del pensamiento, porque un niño, por ejemplo, de meses, 2, 3 meses, 6 meses, si no tiene ese proceso, ese prejuicio de tenerle miedo a la oscuridad, ellos están muy tranquilos en la oscuridad, ¿no? Sin embargo, un niño de 3, 4 años, si se ha visto o ha vivido experiencias que lo impacten en lo oscurito, pues obviamente le va a tener miedo a la oscuridad. Bueno, el miedo a la oscuridad parcialmente es instintivo, también influye mucho la parte social, la parte aprendida, las experiencias, no es algo que tenga una única causa. Por ejemplo, comentarios tan simples como ahí viene el monstruo, si no te duermes va a venir el coco, o Sí, cosas así pueden ir generando un cierto temor, sobre todo en la hora de dormir, a la noche, asociarlo a la oscuridad o otras cosas. Entonces hay como muchas cuestiones culturales o familiares que van influyendo. Por ejemplo, una familia sobreprotectora puede hacer percibir al niño que el entorno es peligroso, o alguien ausente, que los familiares o los papás sean ausentes, puede pasar lo mismo, pueden sentirse desprotegidos, que son vulnerables ante cualquier cosa que pudiera causarles daño. Entonces sí es algo muy, muy cultural también. Y un niño o un adolescente que vivió una etapa de manera consistente con temores y miedos, ¿es con toda seguridad un adulto que va a hacerlo igual? Es muy probable, usualmente los trastornos de ansiedad empiezan desde la infancia o la adolescencia. Esto es algo importante, ¿por qué? Porque suelen tardar entre 4 años hasta 14 en poderse atender algún trastorno. Usualmente se piensa es una etapa, va a pasar, se le va a quitar, conforme vaya creciendo o madurando va a mejorar, pero no siempre es el caso. Y usualmente quien empieza desde la infancia suele tener
aparte de trastornos de ansiedad, comorbilidad con otras cosas, por ejemplo, depresión o consumo de sustancias, ya hablando de adultos. Entonces sí es algo importante de atenderse desde las primeras etapas. Hablabas de la importancia del impacto del medio, del entorno, ¿no? Si finalmente podríamos encontrar casos de adolescentes temerosos a pesar de tener padres que les fomentan la confianza, la seguridad, el razonamiento, la evaluación de riesgos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí puede suceder. Evidentemente hay factores genéticos, hay factores bioquímicos que influyen en la aparición de síntomas de ansiedad o de algún trastorno de ansiedad. Y aunque todo el entorno sea correcto, los familiares sean correctos, que no haya algún estresor, puede haber trastornos de ansiedad también. Entonces, por eso es importante ver que si hay algún miedo que esté causando que el niño o adolescente no se adapta a su entorno de forma correcta, y si esto empieza a volverse más de 2 meses, hay que atenderlo. ¿Y cómo lo podemos detectar nosotros los padres? ¿Cómo podemos poder distinguir entre un miedo normal, que es, por eso este es el tema de la conversación de hoy, o sea, los miedos normales de un niño o de un adolescente a los que ya empiezan a ser dignos de ser atendidos por un especialista? Ok, básicamente el punto es la funcionalidad y que no cause descarga de adrenalina. Es decir, si un miedo se acompaña, por ejemplo, de temblor, de sudoración, de mareo, de que lata rápido el corazón, o de ganas de salir corriendo o huyendo del lugar, o que este miedo impida que ejecute una actividad que se espera para su edad y su habilidad intelectual, en ese momento ya estamos hablando de que algo malo está sucediendo. ¡Qué barbaridad! Pues déjame decirte, de lo que yo me acuerdo de la adolescencia, que no la pasé hace poco, pero me acuerdo muy bien de ella. Los adolescentes estamos, pero inmersos en un mundo lleno de estresores, ¿no? Porque son muchos los factores que nos hacen sentir inermes o indefensos. Por ejemplo, si tenemos que socialmente dar el ancho o complacer o enfrentar, por ejemplo, el bullying, al abusivo, al peleador, al golpeador o un maestro abusivo. Todo ese tipo de cosas nos ponen en una condición que nos hace sentir muy vulnerables y tenemos que resolverlo. Yo creo que la etapa de la adolescencia está plagada de estos estresores, ¿no? Sí, evidentemente hay tantos estresores internos por los cambios físicos que hay, estresores sociales, estresores familiares. Es una etapa de muchos cambios y es normal que haya cierta ansiedad, pero esta ansiedad tiene que ser transitoria. Es decir, mientras dure el cambio al que hay que adaptarse, puede que esté ansioso. Si este cambio ya no está o este estímulo ya no está y sigue, por ejemplo, teniendo pesadillas o sigue teniendo temblor o ansiedad constante, muy intensa, que por ejemplo no le permite ir a la escuela, tiene pánico de ir a la escuela o tiene pánico de pasar a hablar en público o de las críticas que los demás pueden hacer, que se empiece a aislar o empiece a tener algún tipo de problema que sea consistentemente duradero, o sea que no sea solo por una mala experiencia, sino que dure semanas o meses, estamos hablando de que ya hay un trastorno de ansiedad, porque digo, la ansiedad es algo que nos ayuda a adaptarnos, es normal, en cierta medida es deseable sentir ansiedad, pero cuando esta ansiedad es demasiada, en lugar de ayudarnos a adaptar, nos entorpece. ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo, para que un adolescente, ustedes se enfrentan a esto con frecuencia, hable, nos confiese cuáles son sus temores, sea franco y se abra, porque otro de los temores es ser descalificado por tener temores, ¿no? Bueno, ahí sí es importante que los padres, y esto aplica para adolescentes y niños, traten de escuchar qué cosas pueden causar temor sin juzgar, sin emitir un juicio de eso es bueno o malo y sobre todo sin castigar. Obviamente es difícil a veces distinguir entre manipulación y temores reales, porque muchas veces puede haber manipulación, decir tengo miedo a esto cuando realmente no tiene miedo, simplemente no quiere hacerlo. Ahí es importante que se distinga una cosa de otra. Si fuera manipulación, sí puede haber consecuencias o algún tipo de castigo, pero si fuera algo genuinamente emocional, los padres tienen que ser comprensibles en la medida posible. Tampoco tienen que evitar que haga sus actividades normales, pero sí intentar tranquilizarlo y que haga lo que tiene que hacer. Pues yo me acuerdo que en mi época, Doc, déjame decirte que los padres, porque para empezar éramos familias más grandes, tenían menos tiempo de ser complacientes y de sentarse a platicar con cada uno de los miembros de la familia a ver cuáles eran sus problemas y sus temores, ¿no? Así es que la adaptabilidad era, pues mira, le tendrás miedo, pero lo tienes que enfrentar. Y lo enfrentas y lo resuelves porque no hay de otra alternativa, ¿no? Entonces, muchas veces, y sí hay muchos adultos de mi generación que pudimos haber crecido con ciertos traumitas,
pero a final de cuentas el que tuviésemos que enfrentar nuestros problemas parecía resolver mejor las cosas. Sí, es importante fomentar la independencia en los niños o adolescentes en la medida posible. Obviamente hay un punto en el que se puede ser, digamos, el niño o adolescente puede ser responsable de sí mismo y un punto en el que los padres tienen que ser vigilantes, dependiendo de la madurez intelectual y de las características del niño o adolescente. Cada papá sabrá hasta dónde se le permite ser independiente y hasta dónde no es sensato darle independencia a esa persona, pero eso ya varía mucho de una persona a otra. Pues tan variables como las mismas personas, ¿verdad? Así es. Doc, te agradecemos mucho la visita. Por favor, nos das los números de contacto del hospital, si eres tan gentil. Sí, es el 607-9090. Perfecto, doctor José Carlos Carvajal del Hospital de Salud Mental. Te esperamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Xochitl. Gracias, Javier. Y bueno, ¿sabías que con Materiales Nungaray es más fácil que puedas remodelar tu casa? Ah, bueno, pues si no lo sabías, te lo estoy diciendo, porque ahí vas a encontrar todo para tu cocina, como por ejemplo accesorios, cubiertas, charolas giratorias, llaves, mezcladoras, jaladeras y bisagras, entre muchas otras cosas más. Otra cosa importante que te quiero invitar es, por ejemplo, si quieres cambiar tu piso, en Materiales Nungaray tienen excelentes precios en pisos y la instalación totalmente gratis. Así que no dudes en ir a visitarlos. Ellos están frente a Mundo Divertido y también cuentan con una sucursal en Mexicali. Ya saben, los amigos van a Materiales Nungaray. Después de esta excelente recomendación, nos vamos a la pausa y regresamos rápidamente. No le cambies.